Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que nos escuchan nuevamente en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el gran Dios de poder estar en el aire con estos mensajes que nos ayudan, que nos aclaran, que nos ayudan para entender mejor los misterios de Dios, las instrucciones de Dios y todo lo que corresponde a la información pertinente a cada hijo de Dios. Dios quiere que sepamos quién es, quiere que entendamos sus mandamientos, sus preceptos, todo lo que relaciona a Él. Nos es de mucha importancia el poder meditarlo, estudiarlo, verlo y pedir a Dios su revelación, su entendimiento. Y en esta mañana queremos hacerlo, queremos pedir al Señor su bendición antes de principiar la mañana. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, aquí trabajando con el pastor Efraín Valverde III en Salinas, California. Dios sea con cada uno de ustedes nuevamente y vamos a presentarnos delante del Señor en esta mañana. En esta mañana queremos tocar, aunque sea en forma breve, sobre cuándo principió el Hijo. ¿Cuándo principió el Hijo? Padre mío, delante de ti nos presentamos juntos, Señor, en unión con mis hermanos, mis hermanas que escuchan ahorita o van a escuchar después. Te pido, Señor, te pedimos tu dirección, tu alumbramiento, Señor, a nuestras mentes, para que podamos tener en claro, Señor, estas cosas de tanta importancia, estas cosas que en ocasiones cuando no se entienden crían grandes confusiones y aún doctrinas de error. Ayúdanos, Señor Jesús, por favor. Ilumínanos en esta mañana y ayúdanos para entender lo que tu palabra nos instruye. Te doy gracias por los que se han sintonizado, que han hecho tiempo para estar, que estemos juntos y con tu palabra, Señor, juntos con tu palabra para leer, meditar y entender lo que tú quieres que entendamos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Maestro Santo, gracias. En esta mañana, como dije, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice sobre cuándo empezó el Hijo de Dios. La palabra Hijo de Dios, cuando la aplica uno, cuando la entiende en forma natural, humana, es cuando llegan los problemas, se complican las cosas y hay confusión. Cuando lo trata de mirar o lo trata de entender usando ejemplos humanos. En lo que toca al Señor, cuando hablamos de Hijo de Dios, no estamos hablando de otra persona o de un muchachito que anda por ahí corriendo, que el papá es un hombre ya mayor con barbas blancas y el hijo está por allí corriendo, haciéndole los mandados a su papá. No es tal cosa, lejos de ser eso, sino que vamos a, aunque sea en breve, a mirar qué significa, para empezar, qué es Hijo de Dios. Mire, aquí en Isaías 43:10, una escritura muy familiar que le doy lectura y lo conecto con esta enseñanza en esta mañana para que veamos qué tan importante es para Dios que lo conozcamos. Dice ahí en el capítulo 43 de Isaías, verso 10: Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y lo agrega al verso 11: Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Y nos vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16, 13 al 17. Mateo 16, 13 al 20. O el 17, perdón. 13 al 17 de Mateo 16. Dice: Y viniendo el Señor Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas.
Verso 15 dice, y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió el Señor Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Qué podemos entender allí? Son términos que se usan, Padre, Hijo, y es muy fácil confundirse con esos términos, porque como dije, la mayoría de la gente o mucha de la gente lo entiende como que está hablando de dos personajes, y está muy lejos de la verdad eso. No puede ser, porque nomás Dios estableció desde el principio que Él es uno, y uno su nombre, dice el Nuevo Testamento. Dios es uno y uno su nombre. Así de que no hay confusión para el que está claro, para el que se ha dado la tarea de escudriñar, y creo que todos debemos estar en ese ejercicio de escudriñar las Escrituras. De hecho, si tú eres hijo de Dios, tienes el mandamiento, tenemos el mandamiento del Señor mismo que dijo ahí en Juan 5:29, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan razón de mí. ¿Quieres conocerme? En otras palabras nos dice el Señor, empieza con leer la información que está en la palabra de Dios, en las Escrituras acerca de mí. Y no es una tarea fácil, no es una tarea muy liviana y que con nuestra mente vamos a entenderlo todo. Dios nos dio un cerebro y por supuesto que hay que usar el cerebro para entenderlo, pero ese cerebro tiene que estar ungido con la revelación del Señor mismo, creador y el que hizo los cerebros humanos. Así es de que, estando consciente de ello, vayamos y escudriñemos y pidamos al Señor, úngeme con tu entendimiento, unja mi cerebro, unge mis pensamientos para que yo pueda entender por lo menos algo de lo que tu palabra nos dice acerca de que, en este caso, ¿cuándo principió el Hijo? Digo ¿cuándo? Porque hay muchas gentes que piensan que siempre ha existido dos por la eternidad, dos identidades, dos seres, el Hijo y el Padre. Otros creen que tres han existido por toda la eternidad, y también eso es un error muy grande en lo que toca a lo que es Dios, a la deidad de Dios. Vamos aquí a Mateo 14, verso 33, y vamos a leer lo siguiente. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Eres Hijo de Dios. Estaban hablando con el Señor, pero ¿qué significa hijo? Para empezar, vuelvo a decir, no significa lo que se dice hoy en día. Vamos a Mateo 4, 3 al 6. Mateo 4, 3 al 6. Dice, y llegándose a él el tentador, dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres Hijo de Dios, échate abajo. Escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor Jesús le dice, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez, dice el verso 8, le pasó el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miramos allí
varios ejemplos de cuando sobresale el término Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Qué representa ese término? Vamos a Mateo 8:29. Mateo 8:29 dice lo siguiente: y he aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Estas palabras salieron de los demonios, fueron pronunciadas por los demonios. ¿Y quiénes son los demonios? ¿Por qué? ¿A qué se referían los demonios? Los demonios están confundidos. Ellos no piensan que el Hijo es uno y el Padre es otro. No, porque la misma Escritura nos lo declara, nos lo dice. El apóstol Santiago dice unas palabras ahí en el capítulo 2, verso 19 de su libro, de su epístola. Dice Santiago 2:19. Mire la pregunta: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Una vez más, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué creen y por qué tiemblan? Porque ellos estuvieron ahí en el trono de Dios y no vieron dos o tres, sino que vieron la imagen del Dios viviente, la imagen del Dios invisible. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y vemos allí, más bien capítulo 1, verso 15, o más bien desde el 13 en adelante. Dice que nos ha librado, vamos al 12, al 12 para poder conectar lo anterior de lo que habla el apóstol Pablo. Dando gracias al Padre, fíjese, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, hablando del Hijo, la remisión de pecados, el cual, o sea, el Hijo es la imagen del Dios invisible. Y luego dice, el principio de toda criatura. El principio de toda criatura. O sea, lo primero que Dios creó fue su cuerpo, su imagen. No es otro Dios, es Él mismo, pero en forma visible. Y esa imagen visible a los ángeles la cubrió y entró a este mundo, la cubrió de carne. Ese mismo cuerpo fue transformado, desarrollado en la misma forma que nosotros llegamos a este mundo, pero los cromosomas de él, las 46 cromosomas, no eran de aquí ni de María, mucho menos de José, sino que eran divinas, venían del trono mismo de Dios. Entonces, él derramó sangre, no sangre humana, sangre de Dios, la que fue derramada en el Calvario por ti y por mí, mi hermano. Es necesario entender todas estas particularidades de lo que es Dios. Pero en esta mañana nos ocupa, vuelvo a repetir el tema: ¿cuándo empezó el Hijo de Dios? ¿Cuándo principió? Y acabamos de leer lo que dijo el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 1, el que leímos, y es una referencia muy, muy clara. Dice que el Hijo, o sea, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. O sea, es lo que se ve, lo único que se puede ver de Dios. La esencia de Dios es invisible. La eternidad de Dios no se puede ver, no tiene cuerpo la eternidad de Dios. Y no había necesidad de crear un cuerpo visible, cuando decía nuestro anciano en su explicación, en su libro Hijos de Dios, y en sus explicaciones audibles, decía: ¿para qué iba a ser Dios una imagen antes de crear, o más bien sin crear seres que lo pudieran ver? ¿Qué caso tenía hacerse visible cuando no hay nadie que lo viera? Era ilógico. Pero lo lógico, divinamente hablando, en este caso, era de que se iba a crear ángeles, arcángeles, serafines, querubines,
toda la corte celeste, principiando antes de ellos con los hijos de Dios. Si todos esos seres los creara y no hubiera nadie con quien identificarse, quiénes somos, de dónde venimos, que no pudieran ver a ningún ser, iba a crear una confusión masiva ahí en el mismo paraíso, en el mismo lugar donde el Señor hizo las primeras obras, su creación invisible, los ángeles, como dije, los hijos de Dios. Así es de que el Señor se hizo visible, pero no porque estaba su cuerpo, su imagen por ahí atrás de la cortina, como quien dijere. No existía. Hubo un tiempo, si se puede usar ese término, no tenemos otro, porque digo eso porque en aquel tiempo no había tiempo, pero es un término que nos ayuda y tenemos que usarlo nosotros los humanos, porque no sabemos describir esto que nos dice que hubo un momento, y aún el momento también es tiempo, donde no había el tiempo, no existía en ninguna forma. Todo corría consistentemente. Dios, como lo describe Pablo ahí en Hechos 17, cuando le habla a los que se reunieron ahí en el Areópago, y les dice que Dios dice, en Él vivimos, en Él somos. Dice, usa tres expresiones muy apropiadas a nuestro tema. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ese no es un cuerpo, no nos movemos adentro de un cuerpo, no somos adentro de un cuerpo visible de Dios, no. Estaba hablando de la esencia eterna de Dios, que siempre ha existido, que no tiene principio, no tiene fin. Y hemos tratando de aclarar un poquito más, me vino a la mente hace tiempo una expresión: todo lo que se ve, le invito a que la considere, todo lo que se ve tuvo principio. Todo lo que se ve tuvo principio. Deje que le dé vuelta esa expresión adentro de su mente. Todo lo que se ve principio. Dios, en su estado visible, tuvo principio. No en la eternidad, donde no hay tiempo, donde no había seres, no había nada, absolutamente nada, lo que llamamos nada. Allí no existía el ser invisible o el ser visible, la imagen de Dios no existía. Entonces el Hijo es la imagen es el Hijo. Por eso estoy usando la palabra imagen, porque es lo que quiere decir en sí Hijo de Dios. Hijo de Dios quiere, en términos más claros, quiere decir imagen de Dios. Lo que se ve de Dios, del Dios que no se puede ver. Vamos ahí a Hebreos capítulo 1. Vamos a mirar cómo describe la esencia de Dios y su cuerpo. Dice aquí en el capítulo 1, verso 1 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ok, vamos sobre el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. La sustancia no se ve, la sustancia no se puede tocar en el ramo espiritual. Y la imagen, dice, la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto, mire la palabra hecho tanto más excelente que los ángeles. Pero ponga una
Subraye hecho. Hecho tiene principio, implica principio. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Y dice el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Qué nos dice esto? Creo que está bastante claro sobre el principio de Dios. Mire, vamos al libro de Juan, capítulo 1 y verso 1, un texto muy conocido, pero quizás no todo el tiempo, no todos, no se entiende, no se conecta con esto que estamos hablando, porque dice, me acuerdo que nuestro anciano nos preguntaba, nos decía, ¿cuántos principios hay? Y al principio no sabíamos, contestábamos uno, y nos decía no hubo dos principios, perdón, no hubo un principio, hubo dos principios. Ya nos explicaba a qué se refería, porque aquí está un principio, el primer principio, ojalá que no se confunda con estas expresiones. Dice, el primer principio es este, mire, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es el primer principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso estamos hablando de cuando Dios, lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 1, cuando Dios creó su imagen, su cuerpo visible, espiritual, su cuerpo de gloria. Y aquí encontramos el segundo principio. Ahí en Génesis capítulo 1, verso 1. Ahí no se trata de creación de su cuerpo, se trata de la creación visible. No la espiritual con los ángeles y todo ello, sino la material, la que podemos ver con los 5 sentidos. Aquí dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio, el que acabamos de leer en Juan 1:1, no es lo mismo. Son dos diferentes eventos, son dos diferentes principios. Ojalá que se logre entender todo esto, porque es importante, mi hermano, que entendamos. Hay temas que no nos son fáciles de entender, hay temas que batallamos porque nuestra mente está reducida y no logra entender algunas cosas que no podemos explicar con lo nuestro, usando métodos nuestros con los que podemos examinar las cosas de aquí. Lo que se trata de Dios, óigame, es algo sumamente profundo. Entonces hay que entender de qué se trata todo esto, para que no caigamos en la confusión. Ahora estamos vamos a ver el Salmo 2, Salmo 2, verso 7. Dice lo siguiente: yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando del principio, tiene que hablar del principio, porque como ya leímos en Colosenses 1:15, el principio de la creación de Dios es su imagen, su hijo. Creo que no está muy difícil entenderlo cuando nos vamos y les recomiendo que estas escrituras que las anoten, para que usted mismo les dé lectura, las repase y pida al Señor que le dé aclaración sobre ello. La humanidad, el Señor Jesús principió en Belén, mas su cuerpo de gloria es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, así como dice en Colosenses, lo leímos. Es el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14 también habla de ese principio. Estamos hablando
del primer principio. Y le invito que luche para que no queremos confundirlo con los términos. Pero si usted le da vuelta a aquello y lo trata de comprender, Dios le va a ayudar para que no lo confundan los términos. Ahorita vamos a leer unas palabras que dice el apóstol Pablo y que está también algo enredoso, y cuando nomás lo lea la carrera y tiene que detenerse uno para poder entender lo que está diciendo el apóstol. Aquí en el Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 14, dice lo siguiente: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Esa expresión la encontramos también en Apocalipsis 3:14. Es el Hijo, o sea, el cuerpo visible del Dios, tanto en su cuerpo de gloria como en su principio humano. Es el mismo cuerpo, la misma imagen, invisible, nomás que en forma como los ángeles, en su cuerpo de gloria, pero acá en la humanidad también era el mismo, no es otro. Su mismo cuerpo de gloria fue transformado en el cuerpo humano para venir y hacer el trabajo que vino a hacer, de traer esperanza a los que estábamos perdidos. Recordamos, están ustedes escuchando su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor y amigo Felipe Nava, aquí en compañía con el pastor Efraín Valverde tercero. Yo soy miembro de la congregación, ministro que ayudamos a nuestro pastor Efraín Valverde tercero aquí en Salinas. Así de que gracias por sintonizarnos y seguimos desenvolviendo este tema tan importante. Vamos a Mateo 26:63. 26:63. Estamos hablando del Hijo, cuándo empezó y qué quiere decir hijo. Esas dos cosas debemos de entenderlos en armonía, tienen que ir juntos para que podamos entender todo lo que relaciona a la expresión Hijo de Dios. Mateo 26:63. 26:63 dice así, en la siguiente manera: mas el Señor Jesús callaba, y respondiendo el pontífice le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y viene en las nubes del cielo. Fíjese, empezaba el Señor a ir desenvolviendo. Al principio era un misterio cerrado para la mayoría. Los mismos discípulos batallaron para entender lo que les decía. Expresiones que usaba el Señor que no se entendían con la mente humana, ¿sí? Pero el Señor fue lentamente y todo calculado al tiempo apropiado para no vaciar sobre ellos demasiada información toda junta, sino que el Señor en su grande sabiduría sabe cómo darnos el entendimiento. Como a un niño pequeñito no se le enseñan de geometría, no se le enseña, se le enseña con manzanitas, 1, 2, 3, mira, estos 3 tienen que ver con el 1 y el 2 y el otro, juntos son 3. Cuando estamos desarrollándonos, el Señor nos habla en esa forma para que entendamos, porque dice Deuteronomio capítulo 32, ¿cierto? Siempre me ha llamado la atención y siempre me acuerdo de esas palabras que expresadas allí, que como usa creo que tiene que ver con esto que estoy diciendo, de que Dios utiliza la forma
sabia de cómo enseñarnos. Dice el verso 2, o más bien el 1 y el 2, sí, dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que no nos hunde, no nos ahoga, sino que nos da el entendimiento en pedacitos para poderlo digerir. Y es lo que hizo el Señor con sus discípulos, fue desenvolviendo el misterio. En muchas ocasiones ellos preguntaban qué es lo que, ¿quién eres? Los mismos discípulos que caminaban con él decían: ¿quién eres? Dinos quién eres. Y en veces el Señor hacía cosas que los dejaban asombrados, los dejaban confundidos hasta cierto punto. Y cómo Dios se encargó de que lentamente Él fue enseñándoles. Y es importante que no nos aboracemos con quererlo entender todo en un instante, en un momento, sino que hay que darle tiempo a Dios. Él sabe las medidas de lo que podemos entender lentamente al tiempo de Dios. Y así es de que les recomiendo que tomen su tiempo para que no nos vayamos a tratar de, ahora sí que como ahogar con demasiada información. Y así es de que seguimos leyendo más escrituras para ir entendiendo lo más que podamos entender sobre este tema tan misterioso y tan difícil. Así es de que es importante, mi hermano, mi hermana, que nos demos la tarea, el tiempo, y que prestemos nuestra mente para que lo que el Señor nos quiere enseñar lo podamos entender. No a la carrera, no corriendo, no que yo quiero saber esto ya porque tengo cosas que hacer. No, hay que darle tiempo al Señor. Hay que sentarnos y leer y meditar. No nomás es puro leer, sino meditar, hablar con el Señor. Mientras estamos leyendo: Señor, ¿qué quiere decir esto? En ocasiones el Señor nos lo enseña allí mismo, y en ocasiones no nos da la respuesta. En ocasiones nos la manda en una predicación del pastor, de un ministro, en fin, de alguna forma Dios, cuando le pedimos, nos hace llegar las respuestas para que salgamos de la confusión. Y Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de orden. Ordena las cosas para que lleguen a nuestro conocimiento, y cuando las entendamos es más fácil retenerlas. Mire, aquí vamos a Lucas capítulo 22, verso 70. Dice: y dijeron todos: ¿luego tú eres hijo de Dios?, le preguntan. Y él les dijo: vosotros decís que yo soy. Estos ya no eran los estoicos, los fariseos, sino que eran sus mismos discípulos. Dice el verso 67, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no lo creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Mas después de ahora, el Hijo del Hombre se asentará en la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos: ¿luego tú eres el Hijo de Dios?
Y él les dijo: vosotros decís que soy. Y esto lo estaba diciendo mientras que estaba siendo juzgado, aclarando, desenvolviendo su misterio, el misterio de su identidad. Vamos allí al libro de Juan, capítulo 16, y leamos por qué el Señor parece que se escondía, que escondía su identificación, su identidad. Dice el verso, vamos a leer desde el verso 22 en adelante. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora, dice el verso 24, nada habéis pedido en mi nombre. Dice: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en proverbios, dice. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. O sea que durante el tiempo de su ministración aquí en la tierra, no era en sus planes, no era el descubrir su identidad total, porque estaba reservada para ciertos personajes, cierto grupo de gente. Era en sus planes del Señor, era su voluntad de que no todos iban a creer. El pueblo de Israel, muchos de ellos no lo rechazaron porque no les fue dado de Dios que entendieran, porque eso era el plan de Dios, esos eran los planes de Dios. Así que no te confundas, no nos confundamos cuando leemos de los fariseos expresiones que no, como que si es el pueblo de Dios, ¿por qué no lo conocieron? Porque ya estaba en los planes de Dios, que no, pocos eran los que iban a conocer quién era ese personaje misterioso que tocó tierra y anduvo caminando por esta tierra y anunciando su evangelio. De hecho, si él haya venido en toda su esplendor como Dios, óigame, para empezar, no cabría en este pequeño mundo. Su esencia eterna, ¿cómo va a caber en un planeta tan pequeño? Y de hecho en ninguno, porque está dicho por al profeta Isaías, en el capítulo 57, dice el profeta mesiánico, se le ha llamado mesiánico porque anunció la venida del Señor, profetizó sobre la venida del Señor. En el capítulo 47, verso 15 dice, es 57:15. Isaías 57:15 dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero al principio del verso dice: porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dice que habita la eternidad? La llena. O sea, la eternidad vive en él. No es al revés, que el Señor vive en la eternidad. No, Dios, el eterno, el invisible, el que no puede ver, no podemos ver nunca, porque Juan lo dice en el capítulo 1, verso 18, dice el apóstol Juan que a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás, o sea, nunca. No pueden ver, no se puede ver Dios. Dice
el capítulo 1 de Juan, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Es el unigénito Hijo, o sea, su imagen que está en el seno del Padre, Él le declaró. Está en medio, está en la esencia del Espíritu eterno, no de un viejito, del Espíritu eterno. Y esa esencia, como leímos en Hebreos capítulo 1, tuvo principio. Su cuerpo, su imagen visible, la hizo, la crió, la engendró, como quiera usted decirle, pero tuvo su principio en él antes de que todo fuera hecho. Y qué importante es entender estas cosas, porque son de alta importancia, son de un grado poquito más alto de solamente lo regular que oímos, pero es de importancia para todo hijo de Dios que entendamos estas cosas tan necesariamente importantes. Mire, vamos a Primera de Juan, ahí en el capítulo 5, Primera de Juan 5. Vamos a leer otra declaración de quién es el Hijo. Ahí lo tenemos, Primera de Juan 5:20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Mire lo que dice enseguida: este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? El Hijo. Porque no es otro. Ahí en Isaías 9:6, creo que es otro texto que muchos o algunos lo conocen, quizás de memoria. 9:6, el libro de Isaías dice lo siguiente. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién? El niño, el que nació, el que entró a este mundo. ¿Quién era? Era Dios mismo, Padre eterno. Pero ¿por qué? Porque no tuvo principio. No, porque es la misma esencia de Dios, pero en un cuerpo visible, el cual no existía cuando no existían seres, no existía nada. Yo sé que está difícil procesar todo esto, pero y creo que con la ayuda del Señor podemos lograr entenderlo y mirarlo con claridad, para no ser confundidos con las expresiones que aparecen como que está hablando de dos personas. No, Dios siempre ha sido uno y siempre lo será. Mira ahí en Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios 15, dice el verso 23 en adelante: mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetas a Él, claro que está exceptuando aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también Él, mismo Hijo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Son palabras muy difíciles de digerir, pero están diciendo lo mismo. Viene el tiempo, viene el día en que el Señor regresará a su estado original, cuando no había a Cristo, no al principio donde no existía nada, sino cuando antes de que, ya después de que el Señor
engendró hijos y empezó su plan de salvación. Mire, aquí en Zacarías también describe algo de lo que estoy queriendo explicar. Zacarías capítulo 14, Zacarías 14, verso 9, dice, Zacarías 14, 9. A ver, aquí se me escapó, pero aquí lo encontramos, capítulo 14 del libro de Zacarías, un libro muy lleno de profecía del último tiempo. Dice capítulo 14, verso 9, y el Señor será rey sobre toda la tierra, hablando de aquel día, el último día, el día del Señor. Y el Señor será rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. En otras palabras, va a regresar a lo que fue antes, ya no se le va a entender o identificar como Cristo, el Mesías, porque ya va a ser Dios, punto. Así como los hijos de Dios somos fieles y regresamos a estar en la presencia del Señor, va a llegar el día en que vamos a poder regresar a lo que fuimos antes de habitar en este cuerpo en el que vivimos hoy. Ya en aquel día ya no vamos a ser esposos, ya no vamos a ser padres, no vamos a ser tíos, primos, y todas las relaciones humanas allí ya no van a ser. Ahí seremos lo que éramos antes de venir a participar de carne y sangre. Ahí vamos a ser solamente hijos de Dios, punto. Hijos de Dios. Y tenemos, en ocasiones tenemos ejemplos en nuestra propia vida que podemos asomarnos y mirar en una escala muy pequeña, entender, nos pueden ayudar para entender los misterios de Dios, como este que estoy hablando. Así de que el día del Señor, dice Zacarías 14:9, que en aquel día el Señor será rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será uno. No es porque ahorita no es uno, sino porque en aquel día todas las identidades e identificaciones que se usan, nos están usando y se usó cuando el Señor vino a ministrar a la humanidad con su ejemplo y con su palabra, el Evangelio. Entonces, en aquel día ya no va a haber necesidad, porque se va a acabar ese tiempo, el tiempo de la gracia, y vamos a entrar en otro tiempo en el cual va a haber, va a ser claro. Dijo Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, que en aquel día seremos conocidos como somos conocidos. Seremos conocidos como somos conocidos. ¿Qué está diciendo el Señor, el apóstol con esto? Creo que no hay duda de que se está refiriendo a lo que acabo de explicar, que en aquel día ya no seremos tíos, abuelos, vamos a hacer lo que éramos antes de venir a participar de carne y sangre. En aquel día, cuando el Señor regrese y las cosas regresen a su principio, de cuando antes de que viniéramos a participar de carne y sangre, sus hijos. Así como dice en Hebreos 2:14, dice, por cuanto los hijos participaron de carne, Él también participó de lo mismo. El Señor también participó de lo mismo. No empezó aquí en Belén, como muchos enseñan, que el Hijo empezó en Belén. No empezó en Belén, empezó antes de que empezara todo lo que es creado, toda la creación de Dios. Lo primero que el Señor creó de seres fueron sus hijos, después sus ángeles, porque los ángeles los llama, ahí en Hebreos 2, el capítulo 2, los llama administradores a favor de los que seremos herederos. Administradores. Los ángeles no son hijos de Dios, son creación de Dios, y están para servir, para ayudar a los hijos que seremos herederos. Creo que muchos de mis hermanos han leído esas palabras del apóstol Pablo ahí en Hebreos
capítulo 2, donde dice que son ángeles. Digo que los ángeles son administradores a favor de los que habremos de heredar, o sea, regresar a casa. Vamos allí al capítulo 38, me parece que es el 38 del libro de Job. Vamos a mirar lo que dice allí cuando el Señor le está explicando a Job: ¿dónde estabas tú? Le está preguntando: ¿dónde estabas tú cuando hice esto? Cuando hice aquello. Está describiendo la creación celestial y material. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto, aquello? Y dímelo, dice, si lo sabes, explícamelo. Pues estaba Job sin palabras, porque no tenía las respuestas para todas esas preguntas. Hace tiempo conté, creo que eran como 27 preguntas que el Señor le hizo a Job, el patriarca. Y lo dejó, como dijo, lo dejó asombrado. 38, Job 38. Dice: y respondiendo el Señor a Job desde un torbellino, le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y hazme saber tú. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas las basas? ¿O quién puso su piedra angular? El verso 7 dice: cuando las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Unos han dicho que esos hijos de Dios son los ángeles, pero Hebreos 2 leímos hace unos momentos que el Señor nunca llama a los ángeles sus hijos, son su creación. La palabra hijos de Dios pertenece exclusivamente a los que venimos a participar de carne y sangre y que fuimos engendrados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Vuelvo a decir, son temas bastante difíciles para digerir y para entender, y espero en el Señor que esto poco breve sea de ayuda, porque todos estamos entendiendo, y entre más lo repasamos y entre más lo revisamos, nos damos cuenta de la veracidad de todo esto, y más nos damos cuenta de que el Hijo de Dios, que es su imagen, no existía desde la eternidad, o ha existido desde la eternidad con la esencia eterna de Dios, a lo que la Biblia llama el Padre. El Padre no es un viejito, vuelvo a decir, no es un señor mayor. No, el Padre representa, en el contexto bíblico, representa el Espíritu eterno, el que nunca ha empezado y nunca termina. El Hijo es el que empezó, la imagen de Dios que empezó. Desde el momento que dices tú hijo, ya está implicando principio. Hijo significa principio, o sea, todos venimos como hijos. Nadie vino como padre, como tío, como abuelo, no, todos, nuestro principio empieza con nuestra identidad humana como hijo. Entonces la misma palabra hijo describe o dice o habla de un principio. Y la imagen de Dios, que es Dios mismo manifestado, para que lo miraran sus ángeles, lo adoraran, esa imagen es Dios mismo. Dice Pablo en el capítulo 3 de Colosenses que Dios, en otra escritura dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo hacia Él. Dios estaba en Cristo. Y Pablo también en el capítulo 7 dice, de Romanos 7 dice que gracias doy, después de que describe
sus debilidades humanas y todo aquello, dice: ¿quién me librará de la muerte, de este cuerpo de muerte? Y luego exclama: gracias doy a Dios por Jesucristo. No está hablando de dos allí. Quiso decir y quiere decir, porque las demás escrituras nos lo comprueban, quiere decir gracias a Dios por su imagen, porque sin esa imagen no tuviéramos acceso a Dios, no tuviéramos esas escrituras, porque Dios en su estado aquí cuando anduvo aquí en el mundo, predicó y nos dejó las palabras propias de Él, y también nos dejó lo que está escrito por sus discípulos que Él entrenó. Así de que todo está conectado. Todo el Señor lo dejó conectado, pero hay que buscar esas conexiones para que no nos confundamos con un texto aislado. Un texto aislado nos puede confundir. Tenemos que conectarlo con lo demás que habla de ese mismo tema. Esa es la forma de entender lo que el Señor dice. Dice que Colosenses que estamos completos en Él, porque Cristo, el Señor, es Dios. Y es Dios, se me escapa la expresión, que corporalmente, o sea, no quiere decir que cuando estaba el Señor aquí en ese cuerpo, el mundo, todo, el universo se quedó sin Dios. Eso es una, disculpen la palabra, es una tontería pensar eso. Que Dios, que más bien que el mundo se quedó, que el universo se quedó sin Dios. ¿Sí? Sino que Dios habita en todo tiempo, en todo lugar, al mismo tiempo. Ahí le dijo precisamente algo relacionado a esto uno de los enseñadores de Israel, aquel que vino a él de noche. Los que saben la Biblia saben a quién me refiero: a Gamaliel, que vino a Nicodemo. Nicodemo vino de noche para preguntarle a escondidas ciertas preguntas que tenía, y el Señor le habló le explicó varias cosas del milagro, de cómo nacer de nuevo. Pero en esa plática leemos que le dice el Señor estas cosas. Dice que mire, vamos a leerlo aquí en breve, ya se nos acabó el tiempo, pero no te maravilles de que dijo que es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así en todo es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede ser esto hacerse? Respondió el Señor Jesús y díjole: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y luego dice el verso 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y era Él, el Hijo del Hombre era Él, ahí estaba presente. Dijo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así es de que el Hijo empezó antes de que empezaran todas las criaturas. Él es el principio de la creación de Dios. Espero que sea de algo de ayuda estas breves explicaciones, mi hermano, mi hermana.
Nos despedimos en esta mañana dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da venir a su carro, a su casa, a su oficina, donde estuviere, para hablar, para meditar sobre estas importantes declaraciones de Dios y sus discípulos, sus apóstoles, para que entendamos quién es Dios. Este es su programa, Alumbrando Nuestro Camino, su servidor y hermano y amigo Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III. Dios sea con cada uno de ustedes y Dios mediante regresamos la semana entrante, si Dios nos lo permite. Dios sea con cada uno de ustedes, es nuestro deseo y nuestra oración.